Bien, entonces ya está compartida la pantalla. Ya está ya. Bien, la otra vez hayamos quedado en lo que respecta a aquí en el aporte nacional solidario, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya, ahí está. Quedamos y calculamos todo lo que era los porcentajes para la AFP que se realiza a los trabajadores de manera obligatoria a todos. Que sumado todo esos porcentajes da el 12,71 que dijimos que corresponde a los descuentos de ley o a los aportes laborales que se realiza a todos los trabajadores para su ahorro de su jubilación, ¿verdad? Pero aparte de estos aportes jóvenes, existe el aporte nacional solidario, pero no se le descuenta a todos, se le descuenta solamente a los que ganan arriba de cierto monto. Dicho eso, entonces, ya, dicho eso, vamos a mostrar entonces esta planilla acá. ¿Qué quiere decir? De que hay una escala y tenemos que respetar esa escala. Por ejemplo, los sueldos que sean mayores a 13,000 bolivianos, nos dice de que se les tiene que hacer un descuento del 1%. Y los sueldos que sean mayores a 25,000, un descuento del 5%, y los que son mayores a 35,000 del 10%, pero de la diferencia del monto que ganan. Por ejemplo, en el primer caso, por decir, a ver, el primer trabajador, el gerente, que ven ahí, tiene un total ganado de 40,373. Lo voy a copiar aquí. Ahí está. Bien, en el primer caso, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, 40,373 menos los 13,000 bolivianos. Perfecto. Para el segundo, 40,373 menos los 25,000. Primero calculamos diferencia, ¿ya? Hacemos la resta. 40,000 menos los 35,000. Muy bien. Entonces tenemos esos montos, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Ahora calculamos el porcentaje de cada diferencia. En el primer caso, los 27,000 por el 1%. Los 15,000 por el 5% que le corresponde a ese rango. Ahí está. Y el tercero por el porcentaje que le corresponde también. Muy bien, entonces reviso que todo esté bien y lo que hago es sumar. En el primer caso, entonces, ¿cuánto se le va a descontar a este trabajador por concepto de aporte nacional solidario? Se le va a descontar 1,579 bolivianos, ¿sí o no? Por el concepto del aporte nacional solidario. Entonces, aquí yo colocaría 1,579,68. Muy bien. Eso para este señor que gana 40, tiene un total ganado de 40,000 bolivianos, entonces solidariamente aportaría 1,579 bolivianos. ¿Qué tal ese monto? ¿Es fuerte o no? Sí, Lisa. Es bastante elevado, ¿no? Pero en fin, el hombre gana 40,000, entonces 1,500 bolivianitos tampoco es mucho, ¿no? Es significativo. Por decir, si uno gana un salario mínimo, unos 2,500, 3,000, 4,000 bolivianos, que le descuenten 1,500 bolivianos, yo creo que van y lo meten preso al dueño de la empresa, ¿no? Pero por si acaso, como les decía, este tipo de aporte solamente se hace a los trabajadores que ganan sueldos elevados. ¿Qué quiere decir? Sueldos arriba de 13,000 bolivianos. Ya los que tienen mayormente cargos jerárquicos, ejecutivos, ¿no? A los que ganan por menos de este monto, como dice aquí, la alícuota es cero, no se les cobra o no se les descuenta nada. Pero fíjense, ¿será que yo puedo, por ejemplo, mm, no realizar este pago? No puedo. ¿Por qué? Porque la empresa de manera automática me hace el cálculo de la planilla y lo que hace es directamente descontarme.
¿Ya? Eso es lo que hace la empresa. Actúa como agente de retención. Después lo que hace es hacer un cheque para las AFP y directamente emite el cheque. Y va y lo deja en el banco. ¿Ya? A favor de las AFP. Muy bien, pero fíjense que yo no puedo hacer, como ya les había dicho antes, cálculos manuales. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. Entonces, para eso, para no estar haciendo para cada uno ese cálculo manual, lo que se hace es una fórmula que está diseñada para este efecto, que aplico las mismas condiciones que hicimos hace rato manualmente, ¿no? De que el total ganado, si es mayor a 13,000, entonces que me haga la resta de los 40,000 menos los 13,000 y ese saldo por el 1%. Y después para el segundo rango hago lo mismo y para el tercer rango hago lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjense de que lo mismo que hice de manera mecánica o manual, ahora lo tengo que hacer en fórmula. Para eso vamos a utilizar esta que dice igual sí, ¿ya? Veamos a ver cómo la vamos a plantear. Si el total ganado es mayor que los 13,000 bolivianos, ¿verdad? Entonces, abro paréntesis y digo, el total ganado menos los 13,000. Y cierro paréntesis y esa diferencia multiplico por el porcentaje que le corresponde. Ya, por el porcentaje que le corresponde que está ahí abajo, ¿verdad? Caso contrario, si que no fuera así, que me ponga un 0. ¿Ya? Y cierro paréntesis. Entonces, hasta ahí ya hice la primera fórmula para ese trabajador. Según su análisis de ustedes, hasta ahí, ¿cuánto tendría que salirme? ¿273? Sí, a ver, le voy a dar enter. Efectivamente, me salió 273 bolivianos. Quiere decir que está bien, pero no termina ahí la fórmula. Si quiero hacer para las demás condiciones o para los demás rangos, ¿qué es lo que hago? Pongo un más y digo sí. Y repito, la fórmula es repetitiva. Pero fíjense que puse más sí. De nuevo, si el total ganado es mayor, pero toma en cuenta ya el segundo rango. Si el total ganado es mayor que el segundo rango, digo, entonces abro paréntesis, el total ganado menos ese segundo rango, menos eso, 25,000, cierro paréntesis, y esa diferencia por el porcentaje que está allá abajo, ¿ya? Caso contrario, 0, cierro paréntesis, más sí. Entonces, con ese cierre, al cerrar el paréntesis y al volver a colocar el más sí, poniendo la fórmula lógica con la condición que yo le dé, lo que va a hacer es buscar los resultados y me lo va a ir sumando. Por eso pongo más paréntesis. El total ganado es mayor que los 35,000. Ya toma en cuenta el tercer rango. Entonces, abro paréntesis. El total ganado, ¿verdad? El total ganado menos los 35,000. Ya, menos los 35,000, ¿verdad? Cierro paréntesis por el porcentaje del 10% que le corresponde a ese nivel. Caso contrario, 0. Y cierro paréntesis, enter. ¿Salió lo mismo o no salió lo mismo? Fíjense. Salió lo mismo. Sí, salió lo mismo. Quiere decir entonces de que no me equivoqué en la fórmula y tengo que arrastrar. Pero antes de arrastrar, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo arrastro así como está, se me va a mover todo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Lo voy a arrastrar para que vean qué es lo que pasa. Fíjense de que me salió puro 0. ¿Por qué? Porque empezó a multiplicar por cualquier valor, ¿sí o no? Miren, se me arrastró esto de acá, todo este bloque de aquí, yo lo tenía que congelar y fíjense que se me fue moviendo. A medida que voy arrastrando, se me mueve cada vez más, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, para no caer en ese error, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de arrastrar? Ingreso nuevamente a mi fórmula con doble clic y digo, ¿qué celdas tengo que congelar?
tengo que congelar estas de acá, las que están con Q y las que están con R, pero en la fila 30, 31, 32. En pocas palabras, todo esto que está aquí con amarillo, la celda Q30, Q31 y Q32. R30, R31 y R32. Busco esas celdas entonces en mi fórmula y lo que hago es congelar presionando la tecla F4. Aquí está la primera, Q30, congelado. Aquí hay otra Q30 congelado, la R30 congelo, la Q31 congelo nuevamente y la R31, la Q32, la Q32 y la R32. Congelo todas esas que están prácticamente, hacen referencia a estas que están aquí abajito, ¿verdad? Enter, ahora sí, al arrastrar me tiene que hacer los cálculos de manera correcta. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Funcionó o no? A ver, veamos si es que la fórmula cumple la función que le di. Por ejemplo, estos montos que están aquí, esos dos, 8,000 y 7,000, son menores a 13,000. Entonces, ¿me tiene que calcular algún porcentaje o no? ¿Por qué me No. sale 0? ¿Por qué? Porque no está dentro del rango, ¿sí o no? Si son menores a 13,000, no corresponde que calcule. Por eso que me sale con 0, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Total descuentos de ley. Ahí donde dice total descuentos de ley, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Qué es lo que vamos a sumar? A ver si alguien me puede decir. Hagan su pequeño análisis. La AFP. Todo lo que corresponde a las AFP, correcto. Entonces, ¿será que voy a hacer la fórmula de manera individual en este caso por decir esto, más esto y así sucesivamente? O directamente pongo este botón que dice aquí arriba, autosuma, y selecciono lo que necesito. Autosuma, le dicen. Exactamente. Sí, presiono el botón autosuma para que directamente me salga la fórmula y yo selecciono el rango de dónde a dónde quiero, ¿verdad? Todos esos porcentajes, lo que corresponde a las AFP. Entonces, fíjense que selecciono el primero, el 10%, y termino en el 0, en el aporte nacional solidario. Ahí está. Muy bien. Fíjense que a este trabajador que ganaba 40,000 se le va a descontar por concepto AFP 6,700. Es harto, ¿no? Es que gana harto también, Elisa. Exactamente, gana bastante. Yo diría mucho. Bien. Ahora donde dice descuento del RCIVA, ¿qué es lo que ponemos? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Es el cobro de impuesto al sueldo profesional? Exactamente. El impuesto de los porcentajes que ganan, dice. Así es. Lo que pasa es que en todas las empresas jóvenes, en todas las empresas, se le hace un descuento al trabajador por concepto de impuestos, del famoso RCIVA. Ya, como les había dicho anteriormente, todos los trabajadores normalmente, para que no paguemos este impuesto o para que no nos descuenten, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es acumular facturas para compensar ese RCIVA con nuestras facturas, ¿sí o no? Por eso que andamos pidiendo factura de todas las compras que hacemos, ¿verdad? Normalmente a veces llegamos a completar el monto necesario, pero en otras ocasiones no, y ni modo que nos descuenten, pues no, si no podemos acumular, ¿verdad? Hay muchas veces que lamentablemente no podemos llegar al monto que necesitamos acumular y ahí está el machetazo, pues no descuentan, ¿no? Así es que, pero para esos jóvenes hacemos una planilla tributaria, hacemos una planilla adicional
no se calcula directamente aquí de manera fácil por decir, a ver, ¿cuánto presentó en factura? Digamos, compré una lavadora que me costó 10,000 bolivianos, por el 13%, 1,300. Bueno, 1,300. No, no es así. No, no, o sea, no es de manera directa. Hay que hacer una planilla que es esta acá cabalmente. Aquí la tengo, fíjense, donde tomamos en cuenta muchos valores. Ahí está. Y fíjense de que es una planilla un poco compleja, pero que ¿quién la tiene que hacer? Nosotros, los contadores, ¿ya? Así es que para poder poner el monto aquí, tenemos que hacer la planilla, que la vamos a hacer enseguida. Pero para no dejar la planilla de sueldo a media, esto lo dejamos en blanco. Para no dejar la planilla a medias, continuamos con estas columnitas que son bastante sencillas. Cosa de que ya lleguemos al líquido pagable, que seguramente va a tener una pequeña variación, pero que de alguna manera no nos va a afectar mucho. Veamos, anticipos, dice. Seguramente los trabajadores sacaron anticipos por algún concepto, ¿verdad? Y eso lo extraemos ¿de dónde? De la planilla adicional. Me voy entonces a la planilla adicional y le doy un clic donde dice anticipo y le doy enter. Perfecto. Ahí está para el primero. Habían sido 2 los trabajadores. Faltas y atrasos. Pongo igual. Me voy a la planilla adicional. Ahí está. Y le doy enter. Las faltas y atrasos, no se olvide que se le descuenta a los trabajadores debido a que ellos a veces se retrasan o llegan tarde al trabajo, entonces se van acumulando esos minutos y por ese concepto se les descuenta por faltas y atrasos, ¿ya? Por si acaso que cuando ya uno está trabajando en una institución o en una empresa, ya uno marca reloj, marca tarjeta o llena una planilla con su hora de entrada, su hora de salida para darle seriedad al trabajo, pues, ¿no? Entonces, si es que por decir llega más tarde, empieza a acumularse los minutos de retraso. Normalmente, durante el transcurso del mes, en las empresas les dan una cantidad mínima de retraso en minutos. Por decir, al mes, usted puede llegar a 50 minutos acumulados de retraso. A partir de ahí, se le va a hacer un descuento, digamos. Entonces, todo el mundo por eso quiere llegar puntual a su trabajo, pues, ¿no? Después tenemos otros descuentos. Muy bien, veamos por otros conceptos a veces que se les hace descuento a los trabajadores. Ahí está. Y el total descuento. ¿Qué es lo que voy a sumar donde dice total descuento? A ver. ¿Será que solamente esos 3 o desde aquí? Porque fíjense que ya dice total. Es como un gran total, digamos, ¿no? Con total de AFP más, dice. Correcto. Con Pero el falta el total. RCI, Alicia. Sí, desde ahí, no, desde el total descuentos de ley. Esta sumatoria que dice del primero que seleccioné, esa es la sumatoria de todas las AFP que se le va a descontar al trabajador, ¿verdad? Pero ya para contemplar en total descuento, tengo que sumar desde ahí. Descuento el total AFP, el RCIVA y estos otros descuentos de acá. Todo eso se suma y todo eso se llama total descuento. Y finalmente recién llego a lo que es el total ganado. Ahí en total ganado, ¿qué es lo que voy a realizar? Hago una resta donde dice líquido pagable, ¿verdad? El líquido pagable, la resta del total ganado menos el total descuento. Recién llego al líquido pagable, haciendo todas esas operaciones, esos cálculos, considerando todo lo que el trabajador, lo que se le tiene que descontar por impuestos, por anticipo, faltas, atrasos, descuentos, etc. Recién digo, este señor que ganaba 40,000 se va a quedar con un sueldo de 32,000. Y veamos el siguiente. Ganaba 17,000, se va a quedar con un sueldo de 15,000. Y bien, así sucesivamente los demás. Ese líquido pagable, como les dije hace rato, va a ser afectado cuando yo ponga los montos aquí, ¿verdad? Pero no significativamente. De todas maneras, hasta ahí termina la planilla de sueldo y solamente falta colocar el descuento impositivo del RCIVA. Bien, para hacer ese cálculo del descuento impositivo, lo que hacemos es irnos a la planilla tributaria
a la planilla del RCIVA y comenzamos a rellenar. Muy bien, vamos a rellenar entonces, ya lo borré. ¿Y qué es lo que empiezo haciendo? Colocando el código del trabajador y el nombre completo. Igual me voy a mi lista de personal donde están todos, pongo su código y lo arrastro. Después pongo el nombre completo, me voy a mi lista de personal, el primero, enter y se arrastra. Muy bien. Ahora sí, el sueldo neto. ¿Quién me puede decir concepto de qué es el sueldo neto? Es el total a pagar ya con descuento, impuestos y Es todo. el total líquido pagable con todos los descuentos, descontando todo eso, Lisa. No, hay que tener en cuenta, en claro, lo que habíamos dicho hace rato. Una cosa es el haber básico, ¿verdad? Es el sueldo básico que se le paga con el que inicia cada trabajador, ¿no ve? Después tenemos el total ganado, que incluye el bono de antigüedad y otro tipo de conceptos que aumentan su sueldo, como comisiones y bonos, ¿no ve? Pero también tenemos el líquido pagable, que es lo que acabamos de calcular, que es lo que ya se le va a cancelar al trabajador en efectivo. Pero el sueldo neto, jóvenes, por si acaso, el sueldo neto es otro término, ¿ya? Es la resta del total ganado menos el total aporte laborales o de ley, ¿ya? Ese es el sueldo neto. Fíjense que son conceptos diferentes que no hay que confundir o que, cosa de que no se equivoquen, ¿no? A ver, entonces veamos. El sueldo neto me pide, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongo igual, me voy a la planilla de sueldo y busco lo primero, el total ganado y pongo menos y digo total descuentos de ley. Ahí está. Hago una resta del total ganado menos el total descuentos de ley y esa diferencia es el sueldo neto. Sobre ese sueldo neto es que yo empiezo a calcular mi RCIVA. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos el sueldo neto. Y después, ¿qué nos dice la planilla? Mínimo no imponible. Que nos dice que pongamos 2 salarios mínimos nacionales. ¿A cómo está el salario mínimo nacional actualmente? 2.164. Correcto. Entonces digo, a ver, ahí, y cabalmente lo tengo ahí abajo. Pongo 2.164, selecciono la celda, de una vez la congelo o la fijo y digo por 2. Había sido 4.328. Muy bien, ahí está, ya lo resté. Y digo, base imponible. Entonces, después de haber colocado los 2 salarios mínimos nacionales, me dice que coloque la base imponible. Bueno, la base imponible, jóvenes, es la que después me va a permitir calcular el RCIVA. Fíjense que enseguidita está la columna verde que ya dice RCIVA. Entonces, esa base imponible es el monto con el que voy a trabajar para poder calcular el impuesto. Por eso se llama base imponible, lo que voy a imponer para calcular el impuesto. Pero ¿cómo sale esa base imponible? De la resta del sueldo neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. Muy bien, ahí está entonces la base imponible. Perfecto. Esa es la base imponible. Y recién a partir de ahí yo puedo calcular el 13% para mi RCIVA. Entonces digo, bien, a ver, entonces tengo la base imponible por el porcentaje que corresponde a la alícuota del RCIVA que está ahí arriba
y lo congelo una vez para que me arroje el resultado. En el primer caso, por ejemplo, tengo que descontarle a este trabajador 3.800 bolivianos por concepto de RCIVA, ¿no? Si es que, por decir, ahí terminaría la planilla, ese monto se le tendría que descontar a cada trabajador, ¿ya? Si es que terminaría ahí. Pero, como no termina ahí, entonces hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Pero si fuera, por decir hasta ahí, imagínense, este señor que ganaba 40.000, hay que descontarle un RCIVA o un impuesto de 3.813 bolivianos. Bastante elevadito, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero gana bien, pues, licenciado. Seguimos con eso que gana bien. Miércoles que son malos. No, mentira, gana Es que excelente. mientras más Sí, gane, más impuestos va a muy tener, elevado. pues, Exacto, no, la verdad que gana excelente este señor. Pucha, ya quisiéramos tener ese trabajito, ¿no? mientras Gana, más gane, más impuestos, pues, licenciado, igual va a tener. así es verdad eso. Es en función a lo que gana, pues, ¿no? Que se le hace el cálculo. Así es que es uno de los principios tributarios que se aplican cuando se crean los impuestos, ¿no? Al que más gana, más se le cobra, pues, ¿no? ¿Sí o no? Existen doctrinas tributarias que nos dicen de cómo tenemos que manejarnos impositivamente dentro de los países para que podamos cumplir con los objetivos que tenemos como país. Efectivamente, el principio dice de que, por decir, al que más factura o al que más ingresos tiene que pagar más impuestos. No es correcto que seamos, por decir, uniforme. Bueno, todos por punta, ganen o no ganen, más o menos, todos van a pagar 1.000 pesos de impuestos. Eso no sería correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a una persona que gana poquito igual no le voy a hacer pagar 1.000 pesos, ¿sí o no? Ya sería muy autoritario. Entonces, por eso es que en los países se crean los impuestos de esta manera, cumpliendo las doctrinas tributarias y los principios tributarios, ¿no? Así es como nacen los impuestos. Bien, entonces, como les decía, se les cobraría ese monto a cada uno, pero como el gobierno nos dice, bueno, para que no se les descuente tanto y con el objetivo de incentivar la compra con factura, se les va a permitir que disminuyan ese monto a pagar de impuestos presentando facturas por un valor igual, superior o menor o lo que puedan presentar en facturas, ¿no? Por decir, por eso es que los trabajadores de manera permanente andamos comprando todo lo que, donde podemos pedimos factura. Donde no se puede, por decir, donde no están obligados a emitir factura, bueno, ni modo, se compra sin factura. Pero después tratamos de pedir donde más se puede la factura. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Imagínense, por ejemplo, pagar ese monto o que le descuenten ese monto por concepto de impuesto, ¿verdad? De alguna manera se hace también elevado, porque también ahí se cumple el dicho que dice, mientras más gana, más gasta también, ¿verdad? Es así como funciona la economía de los países. Entonces, en este caso, el gobierno nos dice, bueno, para que no se les descuente tanto impuesto y con el objetivo de incentivar las compras con factura, ustedes van a poder ayudarse presentando facturas, ¿no? A la empresa en la que trabajan. ¿Y a través de qué? ¿Por qué dice formulario 110? Porque esas facturas se las presenta a través de ese formulario que se llama formulario 110, que es del RCIVA. ¿Y en qué consiste ese formulario, ese famoso formulario 110? No es más que un resumen de todas las facturas que hemos comprado, ¿ya? Es un resumen donde normalmente se coloca el NID de la empresa que hemos comprado, la razón social o el nombre de la empresa, la fecha de la compra, el código de control de la factura y el monto en boliviano. Esos son los datos que van en este formulario 110 que actualmente ya es sistematizado, ya se lo hace directamente en la plataforma de impuestos y ya está en línea con impuestos. Antes, hace muchos años atrás, este formulario 110
lo teníamos que hacer los trabajadores a mano por si acaso y había que presentarlo a la empresa conjuntamente con nuestras facturas originales, ¿no? Después ya se fue informatizando impuestos internos y comenzaron a exigir de que ya no se haga a mano y nos obligaron a hacer a través de un sistema que ellos mismos nos proporcionaron. ¿Listo? Donde ya la presentación se hacía de manera digital. Igual había que imprimirlo y presentar a la empresa. Ya no era manual, no era a escribir letra por letra, era ya en computadora. Actualmente ya eso también cambió, donde la presentación ya igual se lo hace en computadora, pero ya no en la plataforma, en el programa que nos proporcionó impuestos, sino se lo hace en la plataforma de impuestos de manera directa. ¿Y qué es lo que colocamos en ese formulario? Todos esos datos de todas las facturas que compramos, que acumulamos durante el mes. Y no solamente durante el mes, sino más bien durante los últimos 120 días previo a la presentación. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo compré, por decir, a ver, estamos en octubre, me toca presentar mi formulario 110 de octubre para que no me descuenten en el sueldo de octubre cuando me paguen a fin de mes o en noviembre, ¿verdad? Entonces yo digo, a ver, tengo una factura de un vehículo o de algo que compré con un monto fuerte de septiembre. ¿Será que esa factura me sirve para que yo la incluya acá? De repente es una factura de 180,000 bolivianos, por decir. Imagínense una factura tan grande que segurísimo que me va a acumular bastante crédito fiscal para varios meses. Entonces, pero sucede que es de septiembre y yo no la declaré en septiembre. Así es que, ¿será que me sirve o no me sirve? Me sirve, porque la ley dice que las facturas para este concepto tienen una validez de 120 días. Eso está escrito en la normativa. Entonces, yéndonos a la normativa, me serviría, si voy a declarar octubre, me serviría las facturas que yo tenga de julio, agosto, septiembre y octubre. O sea, de los 4 últimos meses, en pocas palabras, ¿no? A veces las personas que no manejan bien el tema se confunden y no las declaran y pierden esos créditos fiscales. Imagínense una facturita o varias facturas con montos significativos, les ayuda bastante para que vayan acumulando crédito fiscal, que de repente no lo necesitan ahora, ¿no? Para compensar su RC/IVA, pero sí en el futuro, ¿no? Entonces es muy importante eso, que lo manejen bien el tema. Peor ustedes, ¿no? Que están en el área contable y son ustedes, les cuento, los que van a realizar este tipo de trabajo, ¿no? Y son ustedes los que van a verificar de que esto se haya hecho bien, de que estén presentando bien los trabajadores y si no saben, con seguridad que van a tener que buscar un contador que se los haga el formulario. Así es que más pega para nosotros, pues, ¿no? Bien. Sí, dicen. Dicho eso, entonces, por decir, este trabajador presentó toda esta facturita. Ahí está. Y acumuló 180,000 bolivianos en su total compra, ¿no? Acumuló 180,000 bolivianos. A esos 180,000, el formulario nos dice, calculen, apliquen el 13%. Entonces quedaría 23,497 bolivianos de crédito fiscal a su favor, ¿ya? Del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar aquí? Esos 23,497,50 lo pongo ahí como formulario 110, que es extraído del 13% del total de las compras del trabajador de toda su factura de los últimos 120 días, ¿verdad? Así es que, como les decía, de repente ese crédito fiscal, por decir en el primer caso, este señor tiene que pagar de impuestos o hay que descontarle del RC/IVA 3,813 y presentó en su formulario 110 de crédito fiscal 23,400 bolivianos. Entonces, efectivamente, es mucho más de lo que se le va a descontar, pero, ¿qué es lo que me dice la normativa? Que yo haga la resta y lo que sobre lo acumulo para los siguientes meses. ¿Perfecto? Es acumulativo, no se pierde entonces, ¿ya? Bien. Eso en el primer caso. En el segundo caso, para no hacerlo manualmente, vamos a irnos como siempre a la planilla adicional
buscamos la columna que dice crédito fiscal, formulario 110, mes de septiembre. Este es un resumen, como le dije al comienzo, de todo lo que el trabajador tiene en cada columna. Así es que en este caso ese es su saldo acumulado, ¿verdad? O su facturas que presentó en crédito fiscal para este mes de septiembre. Le doy Enter. Había tenido solo 1.200 de crédito fiscal que presentó en facturas este mes. Y de los demás también tienen unos montitos pequeños, ¿no? Algunos, lo que pasa es que algunos no se preocupan de pedir facturas, así es que, o algunos se olvidan, o por último, a veces piden y se olvidan hacer el formulario y se olvidan presentarlo a la empresa, porque esto no se trata solamente de hacer el formulario, hay que imprimirlo el formulario y presentarlo a la empresa conjuntamente con todas sus facturas originales, por si acaso, ¿ya? Y eso se lo presenta en la empresa, ¿ya? Y la empresa, ¿qué es lo que hace? Tiene que custodiar esa factura y esos formularios. ¿Listo? Bien. Después, ¿qué más me dice la planilla? 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué me hace calcular el 13% de 2 salarios mínimos nacionales? Porque Impuestos Nacionales sabe de que tenemos dentro de los regímenes que existen en el régimen, en el sistema tributario de Bolivia, tenemos el régimen general, en este caso uno de los más principales, y tenemos el régimen simplificado. Y en el régimen simplificado, ustedes no se olviden de que no tienen la obligación de proporcionar o entregar o emitir factura. Entonces, como existe esa posibilidad de que los trabajadores de las empresas vayamos a comprar a esas tiendas o a esos lugares donde no tienen la obligación de emitir factura, entonces el gobierno dice, bueno, efectivamente existen algunos negocios que no emiten factura porque el mismo impuesto interno así les habilita de que se inscriban en ese régimen simplificado, que no tienen la obligación de emitir factura. Así es que debido a eso vamos a ayudarlos con el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, asumiendo que más o menos ese monto es el que ellos van a comprar en el régimen tributario simplificado, por decir. Así es que por eso nos dice que calculemos el 13% de 2 salarios mínimos para que sea a favor del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí están los 2 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Por el 13% que está aquí arriba, lo congelo. Muy bien. Para todos los trabajadores tiene que ser el mismo monto. Bien. Hasta ahí, fíjense, ya hemos determinado entonces eso que está con verde es el impuesto que tiene que pagar cada trabajador, pero... Listen, ¿sí? ¿le explique de nuevo? En la última columna. Sí. Ya. Bien, como les decía, en esta parte acá de la última columna que está amarillo, fíjense de que el gobierno es consciente de que no todo lo que compramos lo compramos en el régimen general, quiere decir con factura, ¿no? Que para eso tenemos esta columna acá. Entonces, el gobierno y también impuestos sabe de que ellos tenemos en el país, dentro del régimen tributario, de los regímenes tributarios, tenemos el régimen simplificado. Así es que por ese motivo, como saben de que nosotros en algunas ocasiones vamos a comprar productos del régimen simplificado que no tienen la obligación de emitir factura, por eso es que nos permiten que hagamos el cálculo del 13% de por lo menos 2 salarios mínimos nacionales para que de esa manera ese monto que salga nos ayude a descontar del impuesto que tenemos que pagar, ¿ya? Por eso es que calculamos el 13% de estos 2 salarios mínimos que ya están acá por el 13% que está aquí arriba, lo congelo y le doy Enter. Son conceptos un poco técnicos que seguramente han ido viendo ustedes cuando han hecho la planilla de sueldos de manera manual en contabilidad 2, pero que estoy tratando de hacerles hacer memoria para que recuerden y vean de dónde es que salen los montos, ¿no? Para que no sea tan frío.
Bien, hasta ahí fíjense de que hemos hecho el cálculo, entonces eso que está con verde es el RC/IVA y tenemos a favor del trabajador eso que dice formulario 110 de septiembre y los dos, el 13% de los dos salarios mínimos nacionales. En el primer trabajador, por ejemplo, si yo digo eso que está con amarillo es a favor, la suma de esos dos es a favor del trabajador. En el primer caso, ¿a favor de quién sería el saldo para pagar a favor de impuestos o queda un saldo a favor del empleado? A favor de impuestos, Lisen. Sí, porque 3.800 es mayor que la suma de 1.200 más 1.500. ¿Cuánto da 1.200 más 1.500? Da 1.700. Eso es menor que el impuesto que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el impuesto que tiene que pagar es, a ver, 3.800 menos 1.200 y menos 562. Entonces, el primer caso tendría que pagar 2.050 bolivianos de impuestos, por decir, ¿no? Obviamente que faltan hacer más cálculos, pero hasta ahí, a grandes rasgos, podríamos decir eso, ya que hay que descontarle 2.050 bolivianos de impuestos. En el segundo caso, ¿a favor de quién es? Igual, ¿no? A favor de impuestos. En el tercer caso, el tercer caso, fíjense que ya me salió negativo. Entonces, cuando me sale negativo, ¿qué quiere decir? Que no es a favor de impuestos, es a favor del empleado. ¿Por qué? Porque 562 es mayor que 375, que es lo que teníamos que descontarle, ¿sí o no? Entonces, me voy a la columna que dice empleado y hago la resta desde este punto de vista. 562 menos el verde. Ahí está. Entonces, en este caso tendría el trabajador o el empleado un saldo de 186 bolivianos para el siguiente mes, por decir. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Bien, pero fíjense, jóvenes, de que este trabajo no lo podemos hacer de manera manual, pues no, imagínense que nos equivoquemos, ¿sí o no? De que nos pongamos a hacer manualmente uno por uno, con seguridad de que nos vamos a equivocar. Entonces, para eso tenemos que ver la forma de diseñar una fórmula que nos permita realizar este trabajo, pero de una manera sencilla. No podemos estar haciendo, ya les dije, este tipo de operaciones de manera manual porque además que podemos tener en la empresa muchos trabajadores y tenemos que ser conscientes de eso. Ya, así es que, dicho eso, la fórmula que vamos a plantear es la siguiente, que cumpla ese análisis que acabamos de decir. Si el RC/IVA es mayor que la suma de esos dos, entonces si fuera así, que me reste el RC/IVA menos esos dos de amarillo, por decir, ¿no? A ver, veamos. Igual sí, paréntesis. ¿Qué es lo que digo? Si el RC/IVA es mayor que la suma del formulario 110 más este porcentaje de acá, si es que fuera así, ¿verdad? Le digo a la computadora, entonces hacemos una resta. ¿De qué? El RC/IVA menos este formulario 110 y menos este porcentaje de acá. Caso contrario, si no se cumple esa condición, poneme un 0, le digo. Enter. Bien, fíjense de que donde se cumple la condición me hace el cálculo y donde no se cumple, como en este caso acá, me pone un 0. ¿No? Es lo mismo que salga guioncito o que salga 0, ¿no ven? El formato yo lo tengo con guión en vez de que me ponga 0. Pero fíjense de que me hace de manera correcta la diferencia y ya yo dejo de pensar automáticamente, ya se hace, la computadora lo hace todo por mí.
¿Por qué? Porque hago para el primero y automáticamente ya tiene que hacerse para los demás. Ahora, aquí ¿qué dice? A favor del empleado. Sería el mismo análisis, tengo que plantear la fórmula de la misma manera, pero a lo contrario, aquí ya no voy a poner, a ver, igual sí, podría hacerlo a la inversa, si ustedes quieren. Si esto, ya no pongo es mayor, pongo es menor. Ya pondría si es menor, ¿verdad? A la sumatoria de esto más esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo? Esto más este porcentaje menos el famoso RCIVA. Caso contrario, un 0. Bien, efectivamente se cumple la condición y fíjense que tiene cierta lógica donde aquí me sale con 0, aquí me sale con monto. Y donde aquí me sale con monto, con 0, aquí me sale con monto y así a la inversa o a la viceversa. ¿Ya? ¿Cómo también la pueden plantear esta fórmula? Por decir, en vez de poner como lo hicimos hace rato, lo podemos hacer de otra manera. Igual sí. Si la suma de el formulario 110 más este porcentaje de acá fuera mayor que el RCIVA, más me gusta desde ese punto de vista. Entonces digo, el formulario 110 más ese porcentaje menos el RCIVA. Caso contrario, 0. Perfecto. Da los mismos resultados. ¿Ya? Hasta ahí entonces, en algunos casos tenemos saldo a favor de impuestos y en otros casos tenemos saldo a favor del empleado. Fíjense de que inicialmente yo les había dicho, hay que descontarle esto a cada uno. Alegremente les dije eso. Pero no hay que olvidarse de que cada trabajador presenta su factura, sí o no, su crédito fiscal de todas sus compras. Y también el gobierno les proporciona esto. Por eso es que hacemos ya este cálculo y este sí ya es más correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya consideré varios aspectos. Algunos tienen a favor del fisco, otros tienen a favor de cada trabajador. Para el siguiente mes van acumulando y acumulando, ¿no? Bien, pero no termina ahí. Fíjense que aquí nos dice, hay algo más que a veces los trabajadores tienen, el saldo del crédito fiscal del mes anterior. Lo que les decía, ¿qué pasa si yo compro un vehículo en 200,000 pesos, me dan mi factura, pero yo de eso solamente voy a ocupar un monto pequeñito? Lo que me sobra de crédito fiscal se va acumulando y eso es lo que coloco aquí, ese saldo acumulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo tengo que actualizar para poder utilizarlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pongo? Saldo del crédito fiscal del mes anterior, pongo un igual, me voy a mi planilla adicional, busco la columna, aquí dice saldo del crédito fiscal del mes anterior, había tenido un saldito acumulado este señor y lo arrastro para cada caso. Algunos tienen saldito acumulado, otros no. Bien, pero fíjense que como se trata de impuestos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actualizar ese saldo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente el anterior mes era 300. Como las UFB cambian todos los días, entonces ese monto va a incrementar un poquito. Así como impuestos internos nos actualiza permanentemente nuestros impuestos, también el crédito fiscal que tenemos acumulado, nosotros lo tenemos que actualizar todos los meses antes de pagar la planilla, ¿ya? Bien, ¿se acuerdan ustedes cómo se actualiza cómo se actualiza? ¿En base a qué actualizamos? En base a las UFB. en base a las UFB. ¿Cuál es la fórmula? UFB final sobre inicial menos 1, licenciado. Exacto. Esa es la fórmula que nos permite sacar el coeficiente, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una fórmula que nos permite realizar esa división y esa resta para tener el coeficiente de actualización, ¿verdad? ¿Cómo la voy a plantear la fórmula? A ver si alguien me puede ayudar. A ver, a ver. Entonces, a ver, ¿cómo actualizo? Pongo un igual, voy a poner dos paréntesis. Voy a hacer de cuenta que el primero es un corchete, el segundo es un paréntesis, porque voy a hacer primero una división y ese resultado quiero que me reste con el -1. Si lo hago sin paréntesis, con seguridad que me va a salir cualquier cosa. ¿Ya? Porque no se olviden que primero los criterios de las operaciones aritméticas primero tienen un orden, ¿verdad? Entonces puede hacer de que me reste primero y después ese resultado lo divida. Como yo no quiero eso, entonces lo separo por paréntesis. Pongo, aquí abajo tengo las UFB, fíjense, en la parte inferior izquierda. Pongo la UFB final y la congelo de una vez, dividido entre la UFB inicial, que la congelo de una vez, y digo, cierro paréntesis para que me haga primero la división y pongo -1, cierro paréntesis. Hasta ahí lo único que me va a hacer es calcular el coeficiente, que cuando ustedes seguramente lo hacían en su calculadora le salía con mucho porcentaje. Aquí yo lo voy a dejar con 2 porcentajes, 2 decimales, perdón. Entonces tengo hasta ahí solamente el coeficiente de actualización. Pongo por y digo, todo ese resultado que me salió del coeficiente por el monto que quiero actualizar, enter. Entonces, hasta ahí lo que me da es la actualización de estos valores que están acá. Donde no hay valores, no tiene por qué salirme ningún dato. Bien, esa es la actualización y digo, el valor actualizado. ¿Cuál sería el valor actualizado? La suma de crédito mes anterior con la actualización, licenciado. Es la suma exactamente. Ya, entonces, ¿qué pongo? Igual el crédito fiscal anterior más la actualización. Enter. Listo. Ya está, fíjense, actualizadito. Fíjense, hasta ahí entonces tengo mi crédito fiscal del mes anterior actualizado, que eso también es a favor del trabajador. ¿Ya? Bien, aquí me dice saldo total a favor del empleado. ¿Qué es lo que voy a colocar ahí? ¿Qué voy a sumar? Sumo esto que dice saldo a favor del empleado, este monto de acá, ¿ya? El saldo a favor del empleado más su saldo que tiene aquí, más su valor actualizado del mes anterior. Hago esa suma de esos dos y todo eso es lo que tiene el trabajador a su favor. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir de que si, por ejemplo, este señor tenía que pagar 461, ya no va a pagar 461 porque tiene 106 bolivianos a su favor. De repente, no producto de este mes, pero sí de su mes anterior. Entonces, en vez de pagar 461, va a pagar un poco menos. ¿Correcto? Y es de esa manera, jóvenes, que se va calculando. Y eso es lo que nosotros vamos a terminar de hacer la siguiente clase. Espero que haya quedado clarito, que se haya entendido, porque de todo esto cabal, vamos a dar el examen. Bueno, activen sus cámaras, por favor.
Bien, espero que estén entendiendo, jóvenes, porque de todo esto que estamos viendo es que vamos a dar examen por si acaso, ¿ya? No estamos practicando, no estamos repasando, no estamos utilizando el Excel en vano. Es para que ustedes recuerden cómo se hace la planilla de sueldo, pero con la diferencia que ya no la están haciendo a mano o en el cuaderno, la están haciendo en la computadora y eso es lo que tienen que hacer. Cuando ustedes ya estén trabajando, les van a decir, bueno, jóvenes, me hacen esta planilla, aquí está la computadora. Y ustedes tienen que saber hacerla utilizando todos los criterios que les voy diciendo, ¿verdad? Tomando en cuenta o considerando todos los aspectos que nos dice la normativa, cosa de que no tengan lugar a equivocación, ¿ya?